Medicina tradicional e interculturalidad, que es una de las instancias dependientes del Ministerio de Salud. Y bueno, realmente tenía mucho gusto de poder conversar con usted esta noche, viceministro, y le agradezco esa su apertura por venir al programa. Bienvenido al Jaque Mate. Muchas gracias por la invitación, de todo corazón agradecerte sobre todo. Uno cuando habla de la medicina tradicional e interculturalidad se puede remontar a todo lo que hemos ido aprendiendo con nuestros padres, a todo lo que nos dice la misma naturaleza, desde las plantas, las piedras, los minerales, la misma cosmovisión andina. Así lo entendemos, ¿no? Así es, la medicina tradicional es bastante compleja. Es una de las prácticas del ser humano que ha aparecido juntamente con el mismo ser humano, ¿no? Porque sabemos que la medicina académica occidental ha aparecido posterior a eso. Entonces, en la actualidad eso persiste principalmente en las áreas rurales. Las familias, las personas acuden en primera instancia a lo que es la medicina tradicional, ¿no? Ya sean si tienen alguna herida, si tienen un susto, si tienen alguna dolencia, entonces a lo primero que la familia rural del campo lo que acude es a la medicina tradicional. Usted es originario de la nación Callahuaya, que está en la provincia Bautista Saavedra. Así es, la provincia Bautista Saavedra está al noreste del departamento de La Paz, está en plena frontera con la República del Perú, y esta provincia es la tierra, la cuna de la cultura callahuaya. Sí, ahí se practica mucho la medicina tradicional, ¿no? Así es la cuna de la medicina tradicional porque en la gestión 2003 ha sido reconocido por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Entonces, esto es debido al reconocimiento de que los médicos callahuayas han recorrido el mundo entero prácticamente, porque, por ejemplo, en el canal de Panamá, cuando querían hacer la apertura de ese canal, la gente se moría por diversas enfermedades que no han podido solucionar los médicos académicos occidentales. Entonces fueron médicos callahuayas justamente de Bautista Saavedra que han llevado la quina para curar el paludismo y otras enfermedades. Entonces ese tipo de actividades además también han viajado a otros países de Europa. Entonces los médicos callahuayas también históricamente han sido los médicos de cabecera, diríamos, de los incas, de los gobernantes, sí, claro, incas. Entonces, la provincia Bautista Saavedra, la región Callahuaya, tiene una riqueza inmensa de lo que es la medicina tradicional. Entonces, allá se practica lo que es la parte espiritual, herbolaria. Hay una cosmovisión muy compleja, entonces es riquísimo en ese aspecto. Viceministro, hay un registro, hay un programa, ¿no?, de registro de médicos tradicionales, me comentaba en la pausa, parteras, parteros, naturistas y guías espirituales, que trabajan a nivel nacional, porque están en todo el país. Así es, tenemos un Consejo Nacional de la Medicina Tradicional, y también tenemos consejos departamentales de medicina tradicional en los 9 departamentos. Y la medicina tradicional en la actualidad se compone de 4 campos de saber, diríamos, que son los médicos tradicionales, las parteras y los parteros, los guías espirituales y los naturistas. Entonces, en este momento, en un periodo de 10 años aproximadamente, el Viceministerio de Medicina Tradicional está en un proceso de registro, de matriculación de los médicos tradicionales. Sin embargo, no se ha avanzado bastante de manera significativa porque a veces hay muchas trabas, muchos requisitos que pide la misma reglamentación, ¿no? Entonces, los médicos tradicionales ofrecen sus servicios, por ejemplo, en centros hospitalarios, en centros de primer nivel, no sé. Sí, tenemos experiencias, por ejemplo, en lo que es Hospital de Patacamaya, donde ya hay un consultorio de médico tradicional y partera y partero. También tenemos una experiencia en mi pueblo, Amarete, que está en la provincia Bautista Saavedra. Tenemos un consultorio de medicina tradicional donde está el guía espiritual, el naturista, herbolario y la partera. Entonces, ahí en Amarete, por ejemplo, el usuario o la persona puede elegir
¿no? Libremente, si quiere acudir al momento de tener su bobita, ya sea a la partera tradicional, o si no también puede ir a lo que es la enfermera, ¿no? Claro, o bueno, elegir entre un ginecólogo o una partera o un partero. Ahí tiene uno la posibilidad, si así quiere, cuando uno acude a estos centros de salud donde están ya trabajando, hay atención en medicina tradicional e intercultural, donde ya están incorporados. ¿Usted heredó todos estos saberes de su padre, me estaba comentando? Exacto. Antes quiero comentarte que también hay una excelente experiencia, lo que es en la Caja Petrolera de Salud, ¿no? ¿Acá en La Paz? En La Paz y casi en todo el país, ellos tienen una unidad de medicina tradicional, ¿no? Entonces es, creo, la única, lo que es del sistema de seguro de salud, que están implementando y están poniendo en práctica lo que es la medicina tradicional. Entonces eso hay que ponderar bastante, porque quisiéramos que también los demás sectores del seguro de salud y otras entidades públicas, o si es posible privadas, también tengan esa réplica, ¿no? Para que cada vez se vaya dando mejores oportunidades a los usuarios, ¿no? Y en lo personal, mi padre, bueno, desde mi abuelo, seguramente desde mis tatarabuelos, siempre vivían en esa práctica, en esa espiritualidad, en esa cosmovisión, la creencia. O sea que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo tenía mis 10 años, en Amarete todavía no había un centro de salud, no había ni una posta, nada, ¿no? Entonces, ¿cómo nos curaban? Papá y mamá eran con plantas medicinales, o a veces cuando nos asustábamos, no sé, o estábamos enfermos, entonces nos hacían unos rituales. Entonces, y mi papá siempre acostumbraba hacer rituales para todo tipo de actividad. Él era bastante viajero, viajaba al Perú, viajaba hacia Apolo, o sea que era un viajero que en mulas. Entonces, por ejemplo, para emprender un viaje, él realizaba su ritual, ¿no? Para que le vaya muy bien. Entonces, y también en mi pueblo, Amarete, es bastante riquísimo en este aspecto. Se hacen rituales para iniciar el cultivo, la cosecha, para cuando aparecen los primeros productos, cuando se hace fiesta, o para, por ejemplo, para celebrar un matrimonio, también ceremonias, es una ceremonia, un ritual, porque ahí pues se le pide a la Pachamama, a los lugares sagrados, para que la familia tenga prosperidad, felicidad y bienestar. Entonces, y en ese contexto de práctica permanente, pues nosotros de forma natural hemos adquirido lo que es la cosmovisión, la práctica. Entonces, y eso también yo trato de transmitir a mis hijos, a pesar de que ellos ya viven en la ciudad, pero siempre trato de transmitir también, ¿no? El viceministro de Medicina Tradicional e Interculturalidad, que heredó los saberes de sus padres, de sus abuelos, él es egresado de la carrera de Sociología de esta universidad, de la Universidad Mayor de San Andrés. Él ha cursado diplomados en Salud Intercultural. También ha cursado en Administración Pública y Gestión Municipal en la Unidad Académica de Escoma de la Universidad Católica Boliviana. Para nosotros es un gusto poder conversar con usted, porque de pronto hemos visto que cada vez más personas están acudiendo a la medicina tradicional e intercultural, porque de alguna manera también se está buscando complementar la medicina científica occidental con la medicina tradicional, ¿no? Así es, lo que nosotros buscamos a partir del Viceministerio de Medicina Tradicional es que lo que es la medicina tradicional y la medicina académica científica vayan siempre en permanente complementariedad, ¿no? Entonces, porque es una demanda que tienen las familias, las sociedades, de que necesitan de ambas prácticas, ¿no? Entonces, hay enfermedades que solamente pueden ser resueltos por la medicina tradicional. Así también hay muchas enfermedades que también son de atención exclusiva de lo que es la medicina académica. Por ejemplo, yo te comento, en tema de, generalmente las guaguas sufren lo que es el susto, ¿no? Claro, cuando se les va el ajayo. O la pérdida, ¿no?, del ánimo, el ajayo. Del ánimo. Entonces, ese tipo de malestar,
un médico académico no lo puede solucionar, Sí. de ninguna forma, ¿no? Entonces necesariamente tiene que acudir a un guía espiritual, ¿no? Así Porque es. necesita, eso requiere un proceso, es distinto, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros siempre queremos de que se practique de esa forma, de forma complementaria y también de mutuo respeto, ¿no? Ojalá que hayan más centros con la atención de medicina tradicional e intercultural. Usted ya ha dicho que en las cajas petroleras a nivel nacional ya se da este servicio de medicina tradicional e intercultural, donde están incorporadas parteras, naturistas, y bueno, están en este momento avanzando con, no sé, como los médicos, el tema de matrículas, por ejemplo. Sí, estamos en ese proceso. Tenemos aproximadamente cerca de 2.000 demandas de acreditación ante el viceministerio. Entonces, para recibir su matrícula como médicos. Exactamente. Los médicos tradicionales lo que hacen es presentar una carpeta con los requisitos que pide el reglamento. Entonces nosotros hacemos la revisión con el personal técnico y además también pasa por una etapa de revisión por un personal del propio ministerio. Entonces una vez que ellos cumplen todos los requisitos, entonces se les entrega la matrícula. Hasta el momento es un poco significativo, pero se ha entregado solamente 10 matrículas, ¿no? En un proceso de 10 años, ¿no? Solo 10 matrículas. 10 matrículas, ¿no? Entonces lo que queremos ahora nosotros es hasta fin de año por lo menos entregar unos 100 más, ¿no? Claro. Porque justamente estos días han venido a visitarme las organizaciones de médicos tradicionales y me dicen, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿No? Entonces, pero yo estoy apenas una semana, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer en ese poco tiempo? Lastimosamente, en las gestiones anteriores no ha habido buen trabajo, buena coordinación. Entonces sí, a veces uno tiene que asumirlas, ¿no? Entonces, claro. Pero estamos con ese desafío y calculo que hasta el año o en el tiempo que nos toque ejercer este cargo vamos a acelerar ese proceso. Ese es nuestro compromiso. Muchas gracias, viceministro. Es importante decir que todo lo que sea medicina tradicional y complementaria de calidad, de seguridad y eficacia, contribuyen, ¿no?, para poder garantizar que todas las personas tengan acceso a la atención en salud. Le agradezco, viceministro, por venir. Bueno, para finalizar, también agradecerte. Sin embargo, quiero comentarte de que por instrucción del señor ministro y por voluntad propia de él, vamos a organizar una convención nacional de la medicina tradicional en el mes de enero. Entonces, al mismo evento, pues vas a ser cordialmente invitada, hermana Jimena, entonces para que seas parte y también nos des cobertura, porque en esa convención se va a convocar a todos los médicos tradicionales a nivel de Bolivia y también vamos a invitar expertos internacionales sobre medicina tradicional. Entonces lo que queremos es que sea con la participación de los grupos, sectores más diversos de nuestro Estado plurinacional. Pero por supuesto, viceministro, vamos a estar ahí. La Universidad Mayor de San Andrés, este programa que es de la UMSA, vamos a estar ahí y personalmente va a ser un honor poder acompañarlos. Gracias, viceministro. Bueno, el ministro cuando estuvo acá y nos dijo, ya quiero que conozcan al viceministro de Medicina Tradicional, que a propósito vino por solicitud de los pueblos originarios, fue propuesto por los pueblos originarios, no fue una designación a dedo, y bueno, ya les he comentado todos los estudios que él tiene, los saberes, la experiencia, y bueno, ha sido un placer, viceministro. Gracias, buenas noches. Igualmente, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Vámonos rápidamente hasta la unidad móvil, por favor. Álvaro García nos actualiza la información desde las vigilias, los jóvenes valientes que todavía permanecen en esta acción.